Vamos, levante sus palmas. Dígale: Señor, llena este lugar con tu gloria y tu presencia. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Sálvanos. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Te pedimos que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Una vez más, dile: sálvanos. Sálvanos, restauranos. Dile que avive tu corazón. Avívanos, aviva mi ser, oh Señor, con tu fuego. Sálvanos, restauranos, avívanos, avívanos, oh Dios, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Tu iglesia te pide que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene la casa de Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Solo las voces. Que se llene tu casa. Vamos, pídele con fuerza. Señor, gloria. Llena este lugar con tu gloria. Casa, oh nuevamente, Dios. Vamos, pídeselo. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. David en este texto es un político que tuvo muchos enemigos. Por años, Saúl y otros intentaron matarlo. Siendo rey, varios pretendieron llegar al trono y entonces querían bajarlo, querían hacerle la vueltecita. Al componer este salmo, sabía que alguien lo quería muerto. De eso él estaba consciente. Por eso él expresa su confianza en Dios en medio de ese abandono que él sentía de parte de Dios, y terminó alegrándose en Dios, a pesar de su
constante preguntas: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Porque son 4 veces, lo que muestra una insistencia. El Salmo nos enseña algo, y es que algo así como: ¿cómo se alivió un afligido y abandonado? ¿Cómo se afligió? Eso es lo que nos enseña él, cómo un afligido se alivió. Él hizo oraciones irrespetuosas, hizo oraciones de confianza, hizo oraciones de agradecimiento. Y así entendió que el enemigo que lo amenazaba, que las circunstancias que estaba viviendo fueron perdiendo su fuerza, fueron perdiendo su valor, mientras él iba confiando plenamente y paulatinamente en Dios. Y ese es el secreto. Lo que es antagónico, lo que es contra uno, lo que es alguien que nos hace un daño o tenemos algún problema, se va mermando en el sentido de la proporción que nos puede causar el miedo, el abandono, el perder, el fracasar, frente a la confianza que uno va poniendo en Dios. Con este salmo particularmente he aprendido que Dios dispone de todo el tiempo, aunque yo, afligido y sintiéndome abandonado y nervioso, tenga poco tiempo o nada de tiempo. Y la cosa tiene que ser ya. Así lo entiendo. Dios tiene todo el tiempo del mundo, yo no lo tengo, pero tengo que seguir confiando en el Señor. En muchas ocasiones, emproblemados y con gente que nos desea el mal, porque creo que la hemos tenido, no estamos exentos de que alguien desee el mal contra nosotros, o con muchos problemas, hemos pasado del desespero de ese sentir de abandono a empezar a confiar en Dios. Y hemos orado para que, como lo dice aquí el Salmo, nos recuerde Dios, no nos olvide, nos mire y nos responda y nos honre. Hemos dicho eso al Señor: Señor, recuérdame, no me olvides. Señor, mírame. Señor, respóndeme, Señor, y hónrame frente a esta gente. Situaciones como esas creo que todos las hemos vivido. Así que, hermanos, como idea general en este salmo, encuentro que en medio de preguntas, el salmista desesperado clamó a Dios para que le respondiera, y lo alabó por los favores recibidos. ¿Qué va de este salmo con todos nosotros? ¿Qué va para nosotros? ¿Cómo voy yo ahí? ¿En qué cuento estoy yo metido, usted y yo como iglesia? Pues bien, usted y yo podemos estar en la misma situación del salmista. Entonces, lo que sería para nosotros sería más o menos así: ¿cómo oro cuando estoy desesperado y me siento abandonado por parte de Dios? ¿Oro irrespetuosamente? ¿Oro confiadamente? ¿U oro con agradecimiento? ¿Cómo es usted? Recuerde cómo es, o si está viviendo eso, vívalo, mire el presente cómo lo está sorteando, y si no le ha tocado, ya sabe que tiene el turnito, ya tiene el ficho. De pronto parece ser muy lejano, muy cercano, pero ya usted tomó el ficho, es cristiano. Algún día le va a tocar decirle al Señor: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esta oración irrespetuosa, hermanos amados, nos lleva a pensar en lo siguiente, y es que meditar y pensar y regurgitar los problemas es un trabajo mental muy duro, muy duro. Pensemos en que los problemas son, que los problemas y las dificultades, pensemos en eso, son como una pastilla o como un jarabe que no nos gusta, pero que Dios desea que traguemos, que no lo mantengamos en la boca, masticando o haciendo pucheros. Él quiere que pasemos, que lo traguemos. Esos son los problemas, pastillitas y jarabes que no nos gustan, pero Dios quiere que los traguemos, que no los mastiquemos, ni que hagamos pucheros.
Si yo no sé usar la oración, ¿hasta cuándo, Señor? Esto va a ser una oración de autoflagelo, me voy a estar golpeando, me estoy hiriendo. ¿Hasta cuándo si yo no la sé usar? Va a ser un tormento porque ya no va a ser una oración de dependencia, sino de una oración. ¿Hasta cuándo, Señor? Pues usted me va a responder, por Dios. Se tapó los oídos con cera. ¿Qué le pasó, Señor? Respóndame, es que usted es el Dios mío. Entonces se vuelve una oración irrespetuosa, pero cuando yo, ¿hasta cuándo, Señor, me vas a responder? La voy haciendo como debe de ser. No se me va a volver una oración de autoflagelo, porque puedo llegar a insultar a Dios con los tonos en mi oración, con las palabras y las frases sarcásticas. Pues usted no es un Dios bueno, Señor. Entonces, ¿por qué me está permitiendo pasar por esta crisis, por este sufrimiento, por esta pérdida, por este duelo? Y se vuelven oraciones que son insultantes. Este salmo es como, y lo comparo con las sirenas de la ambulancia, de los bomberos, de la policía, del tránsito. Todas son alarmas que indican que hay peligro, que indican que hay una emergencia, que indican que hay un riesgo, que indican que alguien está entre la vida y la muerte. Y lo que yo no sabía es que el sonido de cada una de estas sirenas tienen una particularidad y están indicando hasta qué grado es el peligro en la cual ellos van a ir a atender. Y así como el salmista, hoy nos podemos encontrar frente al peligro, porque es una situación externa a nosotros y decimos, ¿hasta cuándo, Señor? Nos podemos encontrar en una emergencia porque estamos incapacitados para contrarrestar el peligro y preguntarnos hasta cuándo. Y sepa que lo que les estoy diciendo es que podemos hallarnos en el peligro porque es una situación externa a nosotros. Eso es una alarma, esa es una sirena. Y esa es un hasta cuándo, Señor. Estoy en un peligro que yo no sé qué voy a hacer. Y aquí solo tú lo vas a resolver. Nos podemos encontrar en una emergencia porque estamos incapacitados nosotros mismos para contrarrestar el peligro. No está en nuestra capacidad ni física ni mental. Y le preguntamos al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Y podemos estar en riesgos posibles por una pérdida de una parte de nuestro cuerpo, algo, una enfermedad o un accidente o algo fortuito, y entonces estamos entre la vida y la muerte, Señor. ¿Y hasta cuándo? Es que esto no depende de mí, depende de usted. ¿Hasta cuándo, Señor? Entonces las situaciones pueden ser varias. ¿Y cómo reaccionamos frente a esto? Ese hasta cuándo, ¿cómo es delante del Señor? Creo que honramos a Dios. He ido aprendiendo también, creo que honramos a Dios cuando persistimos desesperadamente. ¿Hasta cuándo? Señor, ¿usted va a esconder su rostro de mí? Señor, ¿usted hasta cuándo no va a poner paz en mi corazón? ¿Y hasta cuándo los que están deseando el mal se van a seguir gloriando de la situación que ven en mí? ¿Hasta cuándo, Señor? Honramos al Señor cuando entendemos que las oraciones de Él, ¿hasta cuándo?, no pueden ser un autoflagelo, ni una oración irrespetuosa, sino una oración de dependencia. Ahí encendemos las alarmas para que las escuche Dios. Y le ponemos a veces el tono irrespetuoso o el tono, si hemos aprendido que no es una oración autoflagelante, sino una oración de dependencia, le ponemos el tono de adoración y yo dependo de ti, Señor, sin importar las cosas. Si no entendemos que esta es una oración de dependencia, entonces va a ser una oración donde se crea la duda, Señor, ¿hasta cuándo? Es que yo tomé una mala decisión entonces. Si yo te dije, te presenté todo en oración y tú fuiste abriendo todas las puertas y ahora yo entro en la duda completa, Señor, ¿sería que entonces tomé una mala decisión o comienzo con el resentimiento? Y ese resentimiento se puede ir extendiendo a la familia, a los seres amados, a quienes están alrededor de uno, porque no se están dando las cosas como uno está esperando, o de rabia. Y seguimos preguntándole al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me vas a ignorar? ¿Hasta cuándo me darás la cara? ¿Hasta cuándo tendré el corazón angustiado? ¿Hasta cuándo tendré enemigos?
Imitamos al salmista: no, Señor, yo no aguanto más, estoy que me reviento, a punto de reventar. Y el texto bíblico: el Señor no da prueba más allá de las que yo pueda pasar, se borró. Eso no se acuerda uno de eso para nada, se borró de la mente. Pero eso sí se lo decimos a todo el mundo cuando no estamos en problemas y todo el mundo está en problemas. Pero cuando está uno en problemas, se le borra eso de la mente. Le decimos al Señor: pregunta, le decimos, le preguntamos, y silencio total. Dios cierra su boca. Y eso es como mirar para todas partes y no encontrar respuestas, porque así es Dios, le plació hacerlo así. Ese es el ficho que me tocó tomar en este momento, ficho que le va a tocar a usted en cualquier momento tomar. ¿Por qué? Por una simple razón: porque usted y yo somos unos amados del Señor. Y al ser amados del Señor, Él nos dice: tome el ficho que enseguida lo llamo. Así le toca esperar mucho rato ahí sentado, como cuando nos toca esperar en la EPS. Lo llama el médico para decirle: se va a morir, no hay nada que hacer, usted verá. O tómese la medicina a ver si eso le sirve. En urgencias divinas, Dios nos pone. Estamos en las urgencias divinas y entonces ponemos el tonito de irrespetuoso. Recuerde, cuando usted está esperando algo en la EPS, si usted no se pone desesperado cuando no lo están atendiendo, cuando se le están demorando con la citica, ¿cierto? Nos ponemos como angustiados y empezamos a pasar del desespero al insulto y al grito, y le pegué una vaciada, y mejor dicho, queda usted satisfecho por la vaciada que le pegaron, pero entonces nunca le van a dar la cita, porque se la bloquean o hacen cualquier cosa, y siga ahí esperando en el turno. Cuando no aprendemos a ser pacientes, Dios nos permite todo eso malo y todo eso que hacemos. Bueno, entonces esto va a ser para que usted aprenda a tener paciencia. ¿Hasta cuándo seguiré así, Señor? ¿Hasta cuándo estaré triste? ¿Hasta cuándo me perseguirán? ¿Hasta cuándo aguantaré hambre? ¿Hasta cuándo estaré desempleado? ¿Hasta cuándo sabré de mi hijo, de mi esposa, de mi familia que está desaparecida? ¿Hasta cuándo seguiremos sufriendo los buenos? ¿Hasta cuándo seguiremos con tanta violencia en Colombia? ¿Hasta cuándo seguiremos con este bendito cambio? Son preguntas sin respuesta. Silencios divinos. ¿Cuánto los aborrezco? No me agradan los silencios divinos. Pero con el Salmo he ido aprendiendo que los silencios de Dios son maravillosos. Los tengo que aceptar y son respuestas del Señor. Entonces ya no los aborrezco, ya los quiero. Benditos los silencios del Señor. Uy, qué rabia. Pero la verdad, hay que amar los silencios del Señor. Ah, es su respuesta. O el contrario a lo que yo esperaba, son las respuestas del Señor. Miro por todas partes y no encuentro respuestas. Y siempre pienso: Dios tiene mucho tiempo, pero yo no. Y los días se avecinan y los días llegan y hay que dar respuestas. Yo no dispongo de tiempo. Incluso lo llegan a llamar a uno del banco, lo llegan a llamar a usted. Le cancelaron la cita, que era de urgencia, está muriéndose, que no se la van a atender ya, que dentro de 3 meses, que para 6 meses, que para dentro de 1 año, que no le van a la platica que le dijeron que le iban a dar y usted la estaba necesitando. Toda una serie de cosas que lo ponen a uno al borde de la muerte. Estas preguntas sin respuestas son alarmas ahogadas que no tienen eco en Dios y que me hacen enojar, y le hablo con el tonito irrespetuoso, resentido y de duda. Y a veces pienso que Dios se comporta como un funcionario ineficiente, un funcionario que no hace nada, que simplemente se va a ganar allá su sueldito y punto. Se demora en responder. Nos morimos en las urgencias del cielo porque no nos recuerda. Me ignora por completo, y lo que es ignorado es despreciado. O usted no desprecia a alguien por ahí en la vida, lo ignora simplemente con no hablarle, con no mirarle. Pueden vivir bajo el mismo techo,
y punto. Ahí está ignorado. Y así es Dios con muchos de nosotros en muchas ocasiones, y por eso estas preguntas sin respuestas. Me estoy enojando con Dios y no le voy a volver a hablar. Ese sí es su problema, no es problema de Dios. Y eso nos lleva a pensar también en las oraciones de confianza, porque después de eso uno empieza a analizar, estas oraciones no puede ser un autoflagelo, son oraciones que me deben de empezar a ayudar a entender que son oraciones de dependencia, y me lleva a esa oración de confianza. Si entendemos que estamos, o si entendiéramos mejor que sentirnos olvidados por Dios nos ayuda a ser pacientes, vamos a persistir en la oración. La tardanza divina molesta como si eso fuera un dolor en el cuerpo, algo que nos está molestando, una enfermedad, un dolor que no se quita con nada. Esa tardanza divina nos desespera. Necesitamos algo que nos calme el dolor. Esa tardanza es como ese dolor que no se nos quita. Y a nadie le gusta que lo dejen esperando, o a usted le gusta que lo dejen esperando. A ver, usted. ¿A usted le gusta que lo den esperando? ¿Y cuántas veces no hemos dejado nosotros a la gente esperando? Sí, cierto. ¿Cuántas veces dejamos al Señor esperando en el culto, cuando Él nos espera? Entonces, culturalmente tenemos el vicio de llegar tarde a todo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Culturalmente sí. Hay unos que no. Bueno, son muy puntuales, pero hay unos, en términos generales, ¿a qué hora nos vemos? ¿En la mañana? ¿En la mañana qué horas? Por ahí a las 10 y llega una hora después. Entonces, culturalmente somos así. Pero eso sí, no nos gusta que Dios llegue tarde, que nos responda ahí mismo, que sea servientrega ya. Y eso nos lleva a pensar y a reaccionar como evangélicos. Si no escuchamos a Dios, entonces como evangélicos no estamos acostumbrados al silencio. ¿Sí o no? No estamos acostumbrados al silencio. Y entonces empezamos a pensar que Dios se tarda, que Dios no responde. Entonces nos volvemos ante esos silencios de Dios, porque como evangélicos somos precisamente evangélicos culebreros. Si Dios no nos responde, entonces hablemos nosotros por Dios. Y eso es lo más fatal. Y comienzan los evangélicos culebreros en la iglesia con frasecitas y decrete. ¿Cómo? Ese es un culebrero evangélico, decrete. Crea. Use palabras positivas. Dios, culebreros evangélicos. El silencio de Dios, respételo y aprenda a escucharlo. El único que decreta es Dios. Usted no tiene poder para decretar nada. Y si es así, entonces decrete que los malos de este país se entreguen a las autoridades a ver si le hacen caso. Decrete y átelos. Ate en el nombre de Jesús. Entonces, áteme por favor a todos los brujos de Colombia. Átelos, si es que eso funciona, átelos. A ver si se acaba toda la hechicería, la brujería, átela, a ver. Entonces comienzan los evangélicos culebreros. Cuando los silencios de Dios se dan, y aparecen los culebreros por todos los lados. La teología que hay en este pasaje es muy bonita y es una frasecita cortica. Esperar en Dios. Y eso nos causa un problema impresionante, es esperar en Dios y no más. Pero eso no lo hemos podido aprender. El Salmo nos enseña esperar en Dios. La oración confiada me persuade a persistirle a un Dios reacio, a un Dios que no me quiere mirar, a un Dios que no me quiere responder. Cuando no tenemos en quién más confiar, confiemos en Dios. Es Dios el único en quien podemos confiar. Esta oración confiada la hacemos porque empezamos a ser pacientes y empezamos a entender, yo estoy obligado a orar. Y es que estoy obligado a responder a Dios y hablar a Dios y comunicarme con Él, así Él no me responda, pero sé que Él me escucha. Una cosa que debemos de tener en cuenta es que las oraciones no nos garantizan que Dios nos responda.
el sí que queremos o el no que queremos y puede guardar silencio. Nos puede responder todo lo contrario a lo que pensamos porque Él nos responde dando lo que necesitamos, no lo que nos gusta, sino lo que necesitamos. De vez en cuando Dios se descacha dándonos cositas buenas y agradables, dándonos gustos, pero siempre nos da es lo necesario. Decir en la iglesia que las lágrimas no conmueven a Dios es como decir una herejía. Yo dije eso alguna vez en una iglesia y por Dios se me vino esa iglesia encima. O sea que si yo oro es que Dios no me escucha. No, no la escucha, a Dios no le importa sus lágrimas, para nada. No crea que con eso va a conmover a Dios, no, conmueve a Dios su corazón, su vida, cómo usted está, porque es que llorar y llorar y llorar, pues muchos lloran y hacen unos dramas. En las parejas hay unos dramas impresionantes. Ave María. En peliculados, Dios no se deja aquí en pelicular de nadie. Pero entendemos que la tardanza y el silencio de Dios va transformando nuestra impaciencia en paciencia. Si con esta predicación, hermanos amados, entendemos que no importa en qué problema estemos y oramos, alumbra mis ojos, hemos aprendido a esperar en Él. Yo le estoy diciendo al Señor, alumbra mis ojos. Si no somos alumbrados por Dios, seguramente nos vamos a dormir. Y a menudo el sueño espiritual conduce a la muerte espiritual. Aprendamos algo con esta palabra, y es que antes de que Dios nos ilumine los ojos, no vemos todo, no vemos todo. Y nuestros sentimientos no nos brindan la información completa. Cuando Él nos ilumina, nos pasa del lugar del desespero a la alegría. Nos ilumina y entendemos hacia allá voy, así no lo tenga todavía, hacia ese lugar es que me está dirigiendo el Señor, voy a dejarme llevar. Y por eso entonces pasamos a esa oración agradecida. Y es que si estamos siguiendo la ruta de este salmista, seguramente nuestras primeras oraciones fueron irrespetuosas, de duda, de miedos, de nervios, de yo no soy capaz, Dios se olvidó de mí, ¿qué pasó? ¿Dónde está el amor de Dios? Por la gravedad de los problemas, por la gravedad de la crisis, por la gravedad de la que estamos viviendo. ¿Hasta cuándo, Señor? Luego entonces nuestros ruegos se tornan en esa confianza en la misericordia de Dios, porque es la escala que nos va llevando el salmista. Y empieza esa confianza en entender que hay misericordia de parte de Dios en mi vida, en mi esposa, en mi familia, en el negocio, en lo que usted tenga, en todo eso. Ya no acusamos a Dios, ya no tenemos oraciones de duda, de nervios, no. Y aunque no nos ha librado de lo que de pronto quieren el mal de uno, ahora le agradecemos. Y en esta partecita hay gente que quiere el mal de uno. Yo recuerdo que un líder cristiano en una ocasión que mi esposa iba a comprar algo, puso a un montón de líderes en la iglesia a orar para que ella no pudiera comprar eso. Y era comprar la casa donde estábamos viviendo. Esa persona puso al liderazgo a que orara precisamente para que ella no pudiera comprar la casita. Gente que le desea el mal a uno. Nunca nos dimos cuenta de eso, sino al final, cuando ya Dios nos bendijo con la casa, que la pudimos comprar. Y entonces uno agradece a Dios, Señor, pues tú diste respuesta a esto. Yo no sé qué pensarían esas personas cuando Dios no les respondió, si estarían allí con una oración autoflagelante, o no dependían de Dios, o qué sería, yo no sé, pero aquí actuó Dios a favor nuestro. Pero así nos encontramos en la vida. No necesitamos uno que venga a acribillarnos y a dispararnos, pero sí nos encontramos con gente que ora para que a uno no le vaya bien. No había visto yo eso en mi vida jamás, pero aquí lo vimos, en el mismo pueblo de Dios.
Entonces, hemos cambiado después de todo esto, de esa oración irrespetuosa, de duda, nerviosa, a una oración más de confianza. Le cambiamos el tonito a la oración. Con las oraciones sin respuesta, Dios nos cambia de la desesperanza a la esperanza. Esto es lo que debemos hacer, hermanos amados. Así sea que los que nos deseen y procuran el mal estén ahí y sigan deseando eso y quizás orando para que nos vaya mal, pues así sea Dios que esconda su rostro de mi vida, yo sigo confiando en Él, seguimos confiando en Él. La confianza es la mejor confesión que podemos hacer, aún antes de ver sus respuestas. Las oraciones no cambian a Dios, recuerde, pero sí nos cambian a nosotros, nuestra manera de ver, nuestra manera de depender, nuestra manera de analizar la vida, sobre todo cuando no tenemos respuestas. Nos ayuda a depender completamente del Señor, como estamos ahora mi esposa y yo. El salmista está seguro que no morirá y hace voto, y él dice: cantaré y contaré las cosas de Dios. Hermanos, llegaremos a cantar a Dios porque Él ha hecho bien. Es lo que termina diciendo el salmista: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Mire, desde el abandono donde él estaba, pasa por toda esa confianza hasta decir: cantaré. Es decir, no va a morir, no va a perder, cantaré, porque ha entendido un caminar en su oración del desespero, del abandono a la confianza en que está en Dios, y eso le produce alegría. A lo mejor hemos empezado, hermanos amados, nuestra oración como si pensáramos que Dios nos ha abandonado. Quizás lo hemos empezado así, pero cuando vivimos hasta cuando vivimos ese hasta cuándo y oramos ese hasta cuándo, empieza a desaparecer la depresión, el mal humor, y nuestra fe estalla como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Eso es lo que uno puede observar en este pasaje. Así que mientras más pensamos en los problemas, más nos deprimimos. Pero cuando oramos por los problemas, nos llega una paz de Dios. Empezamos en la depre y terminamos en la alegría, si seguimos esta ruta del Salmo. Oraciones dudosas y respetuosas, oraciones confiadas, oraciones agradecidas. Desde la depre hasta llegar a la alegría. Cuando usted y yo oramos, ¿será que le decimos a Dios cuáles son nuestros problemas más difíciles? ¿Sí o no? ¿Le dice o no? Ok. ¿A usted le da miedo decirle eso a Dios o no? No. Bueno. ¿Se lo decimos con rabia? ¿Algunos se lo dicen con rabia o no? No, que son puros evangélicos los que están acá, entonces yo me voy a ir ya de esta iglesia. Puros evangélicos. ¿Acaso creemos que Dios nos tiene que responder? ¿Cierto que sí? Otros dicen que no, pero sí creemos que sí nos tiene que responder. ¿Será que nos damos cuenta que nuestra aflicción no solo nos las causan los problemas, también nos las causan nuestras reacciones mentales y emocionales? Porque nos dejamos llevar de una ira o contamos lo que no tenemos que contar. ¿Sí o no? Y eso trae unos problemas porque no somos maduros en esos aspectos a veces. Así que preguntar hasta cuándo está bien. Preguntar hasta cuándo como culpando a Dios e insultarlo también está bien, hermanos amados. El salmista lo hace acá. Cuando cuestiono a Dios, recuerdo que Jesús me mandó a orar. Y Él prometió escucharme e interceder por mí ante el Padre. Yo meto a Jesús aquí porque eso fue lo que Jesús me dijo. Entonces, no importa cuán débil
es mi oración. No importa si mi oración tiene doctrina o no tiene doctrina. No importa cuán angustiada sea mi oración. No importa si yo en mi oración estoy dudando. Abraham, el padre de la fe, dudó. No importa si yo en mi oración estoy insultando a Dios. No importa. No importa, no importa. Esa es mi oración y Él me entiende mejor que nadie. Él me entiende mejor que nadie. Si Jesús murió y resucitó, Él puede manejarlo todo, hasta las preguntas sin respuestas, hasta las oraciones irrespetuosas, insultantes e impacientes. Él me entiende, porque Él me dijo, ora. Él me dijo, ora. Pídelo en mi nombre. Un hombre le dijo a Jesús, Jesús le dijo que si creía, y él le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. A veces somos incrédulos. Nuestras oraciones incrédulas las escucha también el Señor. Él me arregla esos defectos y los problemas que tenga, así Él no sea servillá o servientrega, entrega inmediata, pero me los va a arreglar. Y si no me los arregla, por lo menos que me dé paz. Si no me los arregla como a mí me gusta, Él me hace mucho bien y será en su tiempo y lo hará perfecto. Así es como debe ser con todos nosotros. Entendamos que todas mis oraciones, todas las oraciones que todos hacemos no van a ser respondidas por Dios. Lo que no me debe de llevar a la desesperación ni a perder la fe. No tengo que tener respuestas de Dios ya. La gente se va de la iglesia porque no encuentra respuesta a sus problemas. Cambia de religión buscando a un Dios diferente. Buscan la psicología soluciones a sus problemas. Los creyentes no nos alejamos de Dios porque hacemos memorias de las bondades de Dios, como dice aquí el salmista. Cantaré, se alegra mi corazón en su salvación, mas yo en su misericordia he confiado. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hacemos memorias de las cosas que Él ha hecho y de las cosas que vienen, así no hayan sucedido. Hacemos memorias como si ya hubieran ocurrido en nuestra vida. Clamamos a Él, no desconfiamos de Él. Para ser abandonados, hermanos amados, necesitamos a alguien por quien ser abandonado. Y la Biblia dice que Él no me abandonará. Y esa es una promesa de Él. En la Biblia Él promete no abandonarnos, todavía nos ama, independiente de nuestras clases de oración que hagamos. Cuando no oramos, hermanos, Dios no se debilita, nos debilitamos nosotros. Así no tengamos respuestas, no dejemos de orar, no nos enojemos con Dios, que nos va mal. Meta en su cabeza que todas mis oraciones no van a ser respondidas por Dios, lo que no me debe de llevar al desespero ni a perder la fe. Yo lo que debo de hacer juntamente con ustedes es persistir en la fidelidad. Debo de ser paciente en medio de las dificultades. Sin embargo, la iglesia de hoy desiste porque está saturada de propuestas inmediatas. Venga que Dios le va a solucionar su problema, venga que Dios le va a acabar esa enfermedad, venga que Dios le va a dar lo que necesita. No, Dios quiere salvar tu alma y de ahí en adelante darte todas las cosas como regalos, como regalías. Cuando lo que debemos de hacer es persistir y no desistir. Hoy todo es la inmediatez. El evangelio no es así. Tan fácil como dar un clic. Así quiere la gente con Dios. El clic que aparezca la respuesta del Señor. Con Dios es diferente. Quizá debemos dar muchos clics antes de que llegue la respuesta de Dios o quizás no llegue. Pero si no llega, cantaré a Jehová porque me ha hecho mucho bien. Así que mi hermano incline su cabeza, oremos al Señor y empieza a pensar en todo lo que hemos predicado en esta oportunidad. Esperar en Dios puede ser largo,
Estás en el turno, tomaste el ficho y empezarás a decir, en cualquier momento te llama Dios, pasa el turno de Cristina, pasa el turno de Juan, pasa el turno de Mateo, pasa el turno de Laura, de Juan, de William, de Cartagena, y empieza a preguntar, ¿hasta cuándo? ¿Por qué me has abandonado, Señor? Nos corresponde a todos. Todos estamos en el turno esperando, si es que no lo ha vivido. ¿Hasta cuándo, Señor? Esperar en Dios puede ser largo, pero al final es el camino más corto, hermanos amados. Por eso nuestra oración, piénselo y ore al Señor, debe de ser sincera, que se exprese sin tapujo las aflicciones, las alegrías, las dudas, el resentimiento que tiene hacia Dios. Igual Dios conoce todo, pero confesarlas nos ayudará en el aprendizaje de la espera, esperar confiadamente en Él, porque no nos ha abandonado. Gracias, Padre Celestial. Ministra a tu pueblo en esta mañana, Señor, ministranos a todos porque necesitamos aprender a esperar. Esperar no es fácil, no pensé que me llegara ese turno, Señor, y estoy en el turno juntamente con mi esposa. Y esperaremos, Señor, en ti hasta que tú decidas cómo vas a responder. Y tu respuesta será recibida con paz, con tranquilidad. Y rababa bajanda raiza. Santo, santo, santo y Dios maravilloso. Levanta tu oración al Señor. Que el Señor te ministre. Que el Señor ministre a tu corazón ante esas respuestas de no, un sí, o siquiera un no, sino nada. Nada escuchas de Dios, pero Dios no te ha abandonado. Y rabababacanda laisa. Santo, santo, santo y maravilloso Dios. Ministranos, Señor, tú eres bueno, confío en ti, espero en ti. ¿Hasta cuándo, Señor? Una oración maravillosa que me ayuda a mostrar que dependo de ti y me permite confiar plenamente en ti. Tú no me has abandonado, no nos has abandonado, Padre Celestial. La gloria es tuya, tu respuesta es tuya, tu tiempo es tuyo, así yo no tenga tiempo. Tú tienes todo, yo no tengo nada, pero la verdad es que si no tengo nada y te tengo a ti, lo tengo todo, pero si tengo todo y no te tengo a ti, no tengo nada. Y en este mensaje, Señor, yo te tengo a ti, lo tengo todo, así no tenga respuesta de nada, Dios. Te alabamos, Padre, y te exaltamos. Ministrale al Señor. Ministrale al Señor y que el Señor te ministre. Itamai barribi candalaisa. A ti, Señor, elevamos nuestra oración y nuestra súplica. Santo y maravilloso Jehová. Ministranos, Señor, a los que estamos acá. En el silencio de tus respuestas, ministranos, Señor. Cada uno sabe cómo le está ministrando el Señor y esa es la ministración que nos alegra. Tu paz. Aún tu silencio es respuesta. Aún tu silencio trae paz. No me desesperaré. Esperaré. Eres el único en el que yo puedo confiar. Ribababacanda laisa. A ti sea la gloria y cantaré, Señor, de tus misericordias. Itamai barribi candalaiba. Descansa en el Señor, mi hermano, mi hermana, porque tenemos el turno y clamaremos algún día hasta cuándo.
Amén.